Hola amigos, bienvenidos a historias de terror propias, en el mes de Halloween. Comencemos. El Valle de los Cuervos. Lo que les contaré es una historia más de las misteriosos y hasta macabros relatos que pueden escuchar por un abuelo o sus amigos. La diferencia es que me tocó pasarlo a mí. Lo que escucharán es totalmente verdadero. Soy Alicia, aunque todos me llaman Alice. Hace un poco más de un año, mi padre consiguió junto a su mejor amigo un trabajo en una ciudad llamada el Valle de los Cuervos. Sí, lo sé, el nombre ya daba un poco de temor, pero de todas maneras toda mi familia y la de su mejor amigo tomamos nuestras valijas y nos dirigimos rumbo a nuestro nuevo hogar. Mi padre y Darío compraron una casa, la cual por el momento íbamos a compartir las dos familias. Para mi desgracia debía dividir mi cuarto con la hija menor de Darío. Ella era una niña 2 años menor que yo, es decir tenía unos 14 años, pero lucía como una mujer de 20 años. Bueno, el caso era que todos tenían privacidad, hasta Mike, mi hermanito menor de 3 años, menos yo. Recuerdo perfectamente el día que llegamos al Valle de los Cuervos. La primera impresión fue la de una risa insostenible por el comentario de mi papá. Al ver el sitio, dijo en qué pensaba la persona que le había puesto ese nombre, pues era un lugar hermoso. Había una hermosa plaza con bancos muy bien ciudados, pintados de blanco y faroles haciéndoles juego, mucha naturaleza, un centro comercial, no tan llamativo como donde antes vivía, pero era bastante vistoso. Las casas eran muy bonitas, casi todas tenían sus buzones muy decorados, eso sí, todos ellos tenían una imagen de un cuervo. Lo que supuse desde un principio fue que era en honor a su creador o al nombre del lugar. Mientras realizábamos un pequeño recorrido hasta llegar hacia nuestro nuevo hogar, notamos que las personas se veían algo extrañas. No podría denominarlas exactamente, pero sus miradas se veían algo perdidas. Cuando llegamos y comenzamos a desempacar, un señor de unos 60 años, de barba, bastante delgado y vestido como si fuera a un velorio, se nos acercó. Mi mamá, quien era un personaje de dibujitos, literalmente hablando, lo saludó muy feliz y entusiasmada, a lo que recibió solo un buen día. Todos nos metimos adentro de la casa menos papá y el señor Darío. Ellos se quedaron hablando con ese mal gestado viejo. Al caer la tarde, junto a Camila, mi nueva compañera de habitación, nos propusimos ir a dar un vistazo por los alrededores, pero fue misión imposible. Las puertas ya estaban cerradas con llave. Vimos que también estaban a punto de servir la comida, algo que era totalmente ajeno a nuestras rutinas. Pusimos el grito en el cielo, de hecho hasta el hermano mayor de Camila lo hizo. Exigimos explicación del por qué las puertas estaban cerradas y era notorio que el sol aún seguía dando luz. Además era prácticamente la hora de merendar, no de cenar. La madre de Camila, que era una mujer de poca paciencia, nos hizo sentar con basta fuerte y seco, e inmediatamente nuestros padres se sentaron completando la mesa. Fue allí que largaron una tremenda y estúpida excusa. Mi padre comenzó diciendo: bueno niños, nuestro nuevo vecino Oscar nos ha dado la bienvenida, advirtiéndonos acerca de las noches del pueblo. Ulises interrumpió con una carcajada diciendo: ahora van a decir que es un pueblo muy inseguro y no se puede estar de noche en él. Es una estupidez eso, ustedes dijeron que era un sitio con guardia antes de mudarnos. Sentí que Ulises era la voz de los jóvenes de la familia, era tan hermoso escucharlo hablar. Sin embargo, ninguno de los mayores lo escuchó, al contrario. Darío dijo: quiero que nos escuchen atentamente, hemos decidido mudarnos porque el gobierno nos ofreció una investigación la cual será útil para la empresa, eso nos hará crecer en el mercado, es por eso que hoy estamos aquí. ¿Y qué es lo que van a investigar en este lugar? Es prácticamente un campo y ustedes trabajan en una compañía de medicamentos, acotó Camila. Darío continuó: bueno, esas son cosas de grandes, ustedes créanos, si todo resulta bien pasaremos a ser una empresa internacional. Yo solo pude agregar a esta confusa explicación brindada por nuestros padres: ¿y por qué no podemos salir, pa? Noté que se miraron entre los cuatro y luego de unos inquietantes minutos, escuchamos una fuerte explosión, o por lo menos así lo sentí yo.
Mamá tomó a Mike entre sus brazos, abrazándome a mí dijo: ¿Están aquí, amor? Ni Camila, ni Ulises, ni yo comprendimos quiénes estaban. Caro, como llamábamos a la mamá de Uli y Cami, apagó las luces. Todos nos dirigimos hacia la sala mayor, donde había un gran ventanal el cual daba hacia la calle. Los dos hombres mayores de la casa tomaron sus escopetas de caza, y nos hicieron mantener un tiempo bajo silencio. Aquella había sido la peor de las primeras noches que puede pasar una familia nueva en un vecindario. Al día siguiente todos amanecimos durmiendo en la sala, menos Ulises. Sus padres recorrieron toda la casa en su búsqueda, pero solo podía verse la puerta entreabierta y lo más anormal era que el picaporte está completamente quemado. Pasaron algunas horas y nada se sabía de mi amado chico. Yo había estado todo el día consolando a Camila ya que había fallado en mis intentos de buscar explicación alguna, aunque la única respuesta que había recibido era la más ilógica, fue algo así como: ha sido un accidente y estamos seguros que Ulises está dando vueltas enojado por lo ocurrido. Los días que vinieron fueron un poco de lo mismo, nada se sabía del muchacho y solo ponían respuestas tontas, como que ya estaba en la ciudad donde antes vivíamos, algo que no creíamos con su hermana porque cada día que pasaba notábamos el recaimiento de Carol, quien casi no probaba bocado y ni que hablar del ayuno que estaba llevando hacía bastante días. Bueno, no era solo eso, al parecer todos se ponían de acuerdo para tener accidentes a las 10 de la noche, y es que siempre había que estar en silencio, con las luces apagadas a esa hora y luego de escuchar ese estallido quedábamos dormidos, haciendo, a la mañana siguiente como si nada. Cansadas de eso y extrañando a Ulises, Camila y yo decidimos investigar. La única manera de hacerlo era, saliendo temprano a recorrer las calles y no regresar. Recorrimos el pueblito punta a punta, observamos cómo la iglesia, la biblioteca, y un hospital habían sido derribados. Caminamos sobre los escombros, explorando cada centímetro de lo poco que quedaba. Un escalofrío se apoderó de nuestros cuerpos, nos tomamos muy fuerte de las manos y largamos un grito desesperado. Nos encontrábamos en medio de un cementerio, aunque la única diferencia entre ambos era que podíamos ver los cientos de cadáveres, de niños, ancianos, hombres y mujeres. Todos ellos tenían rostros tristes, muchas partes de sus cuerpos habían sido arrancadas. No hizo falta una sola palabra para darnos cuenta que no debíamos estar en aquel sitio, pero fue algo que recordamos tarde. El oscuro azul del cielo indicaba que estábamos cerca de la hora en la pequeña ciudad estallaba. Comenzamos a caminar rápidamente, ya habíamos visto demasiado y era mejor que regresáramos a nuestra casa junto a nuestros padres. Por una esquina vimos pasar al decrépito viejo, a su lado iba otra persona, que apenas podía caminar. Al principio dudamos pero luego estuvimos prácticamente seguras que el acompañante del viejo era Ulises. Olvidamos el horario y todo lo conllevaba estar fuera de nuestra casa ahora decidiendo seguir a aquel hombre y al supuesto Ulises. Caminamos cuidadosamente, 1, 2, 3 cuadras hasta dar con un enorme portón donde nuestro vecino había entrado. Nos tomó unos pocos segundos decidir qué hacer. Antes de terminar una discusión mínima, habíamos traspasado aquel alambrado. «¿Qué lugar más tenebroso?», dijo Camila, que disimulaba muy bien su miedo. Bueno, yo también me sentía algo espantada, y es que nos veíamos rodeadas de un sitio oscuro, que apenas tenía una antorcha prendida cada 20 pasos. En las dos esquinas que cerraban ese lugar habían dos enormes paredes, ambas tenían escritas frases como «Allen sterben, Ereden Teufel, Weinen Blut». E inmediatamente Camila dijo: «Eso es alemán, ¿sabes, Salid? Mi apellido es Kraut, mis abuelos son alemanes». Yo sacudí mi cabeza de manera afirmativa, ceñí mis ojos y pregunté: «¿Sabes qué dice entonces, verdad?». Ella colocó su mano en mi hombro, tragando un poco de saliva contestó: «Sí, o por lo menos algo entiendo, sabes, creo que en este lugar veneran al mismísimo demonio». Esas palabras fueron suficientes para darme cuenta que la curiosidad no era muy buena en muchos casos. Le pedí que nos fuéramos, pero Camila está prácticamente segura que el sujeto que había entrado con Oscar era su hermano.
Mi reloj marcó las 8 y fue la última vez que acertó con la hora, puesto que sus agujas comenzaron a girar de manera ilógica. Otra vez ese escalofrío insoportable. A lo lejos podíamos observar una caravana de personas. Todos llevaban una túnica ancha de color negro, sus caras eran imposible de visualizar, eran tapadas por una enorme capucha que llevaban puesta, se escuchaban que murmuraban algo así como una frase, la cual repetían y repetían. En medio de aquella caravana transportaban una enorme cruz de madera, esta era cargada en espaldas de una persona que apenas podía mantenerse derecho. Estaba prácticamente desnudo, podíamos ver que su cuerpo estaba bastante herido aunque aún así se podía notar que era alguien joven, lo que nos hizo tener la certeza de que era el desaparecido Ulises. Ambas queríamos detener todo esto pero sabíamos que sería un acto infantil, los encapuchados eran demasiados para dos adolescentes como nosotras, éramos conscientes de que debíamos ser inteligentes y seguirlos para ver hacia dónde se dirigían y ver quiénes eran y qué demonios hacían. Pero fue la peor de las decisiones que cualquier persona en nuestro lugar pudiese haber tomado, pues allí iban esos sujetos, rodeando a quien transportaba la cruz. Si tan solo paraba su recorrido aquella persona era cruelmente golpeada o hasta cortaban alguna parte de su delgado cuerpo. De repente un grito desesperante hipnotizó todos los que estábamos allí, las luces de las calles se apagaron, apenas alcancé a mirar que mi reloj marcaba las 10 de la noche, las calles eran tenuamente alumbradas por antorchas que algunos de aquellos perversos seres trasladaban. De la boca de aquel hombre que estaba en la cruz comenzó a salir una blanca espuma, su piel se estaba cubriendo por algo parecido a las escamas, mientras que sus pupilas se dilataban de una manera aterradora, y así comenzó a moverse de manera violenta hasta arrancar los alambres con los que estaba atado a la cruz. Mientras que cada vez se acercaban más y cuervos, todos tenían un horrendo aspecto. Intentamos contener el llanto pero nuestras lágrimas caían de todas formas, porque nuestro subconsciente sabía que no terminaría nada bueno de esto, así que la mejor decisión era volver a nuestra casa con nuestras familias, pero cuando tomé de la mano a Camila, sentí que su piel era algo áspera, y muy fría, lentamente me di vuelta y era uno de esos encapuchados, con una mirada completamente diferente a la que hace un rato había visto. Yo bajé mi mirada y luego observé cómo aquel hombre se iba alejando llevando consigo a Camila, fue entonces que escuché cómo repetían una y otra vez: Dios de las oscuras tinieblas, esta es nuestra ofrenda. Dios de las oscuras tinieblas, esta es nuestra ofrenda. Y allí estaba Camila, prácticamente desnuda, suplicando que la dejaran, pero no pasó un segundo que aquel ser que había pasado a ser un demonio comenzaba a morder a mi amiga, sacándole pedazos de sus piernas, del rostro, hasta un dedo, dejando a los cuervos que terminaran de destrozar su cuerpo. Luego de eso un silencio atemorizante se impuso ante nosotros, y una lluvia de sangre comenzaba a caer, el monstruo largó un espantoso ruido, el miedo me ganó al ver cómo aquellas personas caían al suelo convulsionando, mientras otras gritaban. Corrí con todas mis fuerzas, sabiendo que se darían cuenta que había estado todo el tiempo mirando su ritual, pero nada me importaba más que llegar a mi casa y decirle a mis padres que esas personas se habían comido a Camila. Al llegar me encontré con un escenario espeluznante, todo estaba hecho cenizas y llamaba a gritos a mis padres pero era algo inútil, ahora eran un montón de cenizas. Entre los pocos escombros que había a un costado fue apareciendo aquel viejo que nos advirtió de las salidas nocturnas. Su voz sonaba muy diferente a la de aquel día, con un sonido ronco me dijo: yo se los advertí, el demonio ha despertado. Completamente confundida comencé a correr introduciéndome cada vez más en la profundidad del bosque. Aún podía escuchar aquel estremecedor llanto, gritos, los cuervos que volaban hacia aquel pueblo. Una sirena que comenzaba a explicar que así era el fin del mundo. No sé qué ocurrió con todas esas personas, pues luego de unas 72 horas un par de turistas me encontró al costado de la ruta, ellos se dirigían al Valle de los Cuervos. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.